La atmósfera en la capital venezolana se ha vuelto más densa y asfixiante que nunca antes en la historia contemporánea, porque los informes de inteligencia más recientes sugieren un giro geopolítico sísmico que está ocurriendo justo detrás de las puertas blindadas del Palacio de Miraflores. Donald Trump ha regresado oficialmente a la escena mundial y con él ha llegado una tormenta de presión devastadora y sin precedentes que apunta directamente al corazón del régimen de Nicolás Maduro. Fuentes de alto nivel en Washington confirman que se ha entregado un ultimátum final con un plazo que se mide apenas en horas, y si no se produce una transferencia de poder inmediata, todas las opciones militares más letales serán activadas, sin previo aviso. En este escenario de tensión absoluta ha ocurrido un evento que parecía imposible hasta hace apenas unos días, y es el encuentro secreto entre la líder opositora María Corina Machado y Delcy Rodríguez, quien es considerada la mano derecha del régimen y la guardiana de sus secretos más oscuros. Esta es una reunión de vida o muerte que se lleva a cabo en una ubicación no revelada en las afueras de la ciudad, donde la tensión es tan palpable que se puede sentir el calor de la traición emanando de cada palabra pronunciada. La gran pregunta que resuena en los pasillos de poder desde Washington hasta Moscú es si esto representa una traición flagrante desde el interior del círculo de hierro de Maduro o si es un pacto final para encontrar una salida desesperada. Para quienes están al borde del abismo total. Mientras tanto, en el búnker fortificado construido a cientos de metros bajo tierra, Nicolás Maduro ha caído en un estado de paranoia y desesperación que incluso sus asesores más cercanos califican de aterrador. Él ya no es el líder desafiante de antes, sino un hombre acorralado que grita fuera de control y destroza objetos de valor incalculable en un ataque de furia psicótica. Los informes filtrados indican que Maduro ha destrozado con sus propias manos pantallas de monitoreo táctico al ver las imágenes de satélite que muestran convoyes blindados y fuerzas especiales posicionándose en puntos estratégicos. Su locura se alimenta de la comprensión de que ha sido completamente aislado, ya que incluso sus guardias pretorianos, entrenados por el G2 cubano, están buscando secretamente formas de desertar para salvar su propia piel ante la inminente caída. La escala de la corrupción de este régimen ha sido expuesta con cifras que han dejado al mundo entero en un estado de conmoción absoluta, pues se estima que el dinero saqueado por la familia de Maduro y sus cómplices supera los 500.000 millones de dólares. Esto no es solo un caso de corrupción administrativa, sino el robo más masivo y sistemático en la historia de la humanidad, que ha destruido por completo la economía de una nación que alguna vez fue la más próspera de la región. La presión impuesta por Trump no son solo palabras en una red social, sino un bloqueo naval total, con más de 100 buques de guerra rodeando las costas venezolanas, impidiendo que una sola gota de petróleo salga y que un solo dólar ingrese a las arcas del régimen agonizante. La presencia de 24 operadores fantasma de las unidades más élite del mundo actuando en el corazón de Caracas ha dejado los sistemas de defensa rusos como simples juguetes inútiles. El encuentro entre Machado y Rodríguez no es solo diplomacia, es la señal definitiva de que el final de una era de terror está mucho más cerca de lo que cualquiera se atrevió a imaginar, mientras los cimientos mismos del poder dictatorial se desmoronan bajo el peso de su propio crimen. Dentro de la habitación fuertemente blindada donde se desarrolla este encuentro clandestino, el aire está cargado de una electricidad estática casi insoportable, mientras Delcy Rodríguez pone sobre la mesa una serie de documentos que podrían desmantelar décadas de una estructura criminal globalizada. No es solo una negociación política, es el acto de rendición más grande jamás visto, donde la mujer más poderosa del chavismo busca desesperadamente un salvoconducto para evitar una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. María Corina Machado, con una calma gélida
que contrasta con el caos que reina en las calles, recibe la información sobre las rutas exactas del tráfico de oro de sangre y los nombres de los testaferros que ocultan más de 800.000 millones de dólares en paraísos fiscales desde Turquía hasta los Emiratos Árabes Unidos. Esta cifra, que supera cualquier estimación previa, revela un saqueo tan profundo que ha dejado las reservas del Banco Central en absoluto cero, obligando al régimen a imprimir billetes que carecen de valor incluso como papel de desecho. Mientras tanto, la presión de Donald Trump ha alcanzado un nivel de ciencia ficción con el despliegue de tecnologías de guerra electrónica que han dejado a toda la cúpula militar incomunicada y en total oscuridad. Los informes sugieren que el Comando Sur ha posicionado satélites de baja órbita capaces de interceptar incluso los susurros dentro de las oficinas presidenciales, haciendo que cualquier intento de resistencia sea una misión suicida. La paranoia de Nicolás Maduro ha escalado hasta un punto de no retorno, donde ha ordenado el arresto inmediato de su propio círculo de seguridad, acusándolos de ser agentes encubiertos de la inteligencia occidental. En su delirio, Maduro ha comenzado a hablar con las sombras de los retratos de los libertadores, convencido de que los muros del palacio tienen oídos y que el aire que respira ha sido contaminado con agentes químicos para debilitar su voluntad. Se dice que en sus ataques de ira ha intentado quemar sacos llenos de dólares en efectivo en un intento inútil de borrar las huellas de su inmensa fortuna, mientras maldice a sus aliados extranjeros que le han dado la espalda en su hora más crítica. Los expertos militares señalan que la flota estadounidense no solo está bloqueando los puertos, sino que ha establecido una zona de exclusión total donde cualquier movimiento sospechoso es neutralizado en milisegundos por drones invisibles al radar. El país se encuentra en un estado de suspensión total, donde el tiempo parece haberse detenido mientras espera el anuncio final que marcará el colapso definitivo del socialismo del siglo XXI. La tensión entre los generales del alto mando militar ha llegado a enfrentamientos físicos directos dentro de los cuarteles, con facciones que desean rendirse para salvar sus vidas y otras que se aferran fanáticamente a un poder que ya se les ha escapado de las manos. La figura de Trump se cierne sobre Venezuela como un juez implacable que no acepta términos medios ni negociaciones parciales, exigiendo la entrega total de todos los involucrados en crímenes de lesa humanidad. En este juego de ajedrez mortal, cada movimiento de Delcy Rodríguez es una puñalada traicionera al corazón de un sistema que ella misma ayudó a construir, pero que ahora está dispuesta a incinerar para obtener una mínima oportunidad de supervivencia. La escala del desastre humanitario es tan vasta que se calcula que si no hay un cambio de régimen en las próximas 72 horas, la infraestructura básica del país colapsará, de tal manera que tardará más de un siglo en reconstruirse totalmente. La mirada de María Corina Machado en este encuentro representa no solo a la oposición, sino a la justicia implacable de una comunidad internacional que ha perdido la paciencia y que está dispuesta a utilizar toda la fuerza necesaria para borrar del mapa a una tiranía que ha desafiado las leyes de la lógica y la moralidad durante demasiado tiempo. La traición ha dejado de ser una simple posibilidad para convertirse en la única moneda de cambio en una Caracas que se desintegra segundo a segundo bajo el peso de una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. Delcy Rodríguez, en un gesto que ha dejado paralizados a los analistas de inteligencia más experimentados de todo el planeta, ha entregado a María Corina Machado un dispositivo de almacenamiento de tecnología cuántica totalmente encriptado, que contiene no solo las coordenadas geográficas exactas de los 14 búnkeres de máxima seguridad, donde Nicolás Maduro se oculta de forma alterna, sino también las claves maestras de acceso a las cuentas bancarias secretas que sostienen la lealtad de los 1.500 generales de más alto rango del ejército venezolano. Este acto de traición
no tiene comparación en la política moderna y ha provocado un terremoto de magnitudes catastróficas dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, rompiendo el pacto de silencio que ha mantenido al régimen en pie durante décadas. Mientras tanto, Diosdado Cabello, el hombre que alguna vez fue el símbolo del terror absoluto contra la disidencia, se encuentra ahora atrapado en una red asfixiante de su propia creación. Las informaciones de inteligencia que llegan directamente desde el Centro Nacional de Inteligencia indican que Cabello ha intentado movilizar a sus milicias más radicales para ejecutar un golpe de Estado interno contra el propio Maduro, solo para descubrir con horror que todas sus comunicaciones han sido interceptadas y bloqueadas por la tecnología de interferencia total desplegada por el Comando Sur de los Estados Unidos. La desesperación en los pasillos del Palacio de Miraflores es tal que se han reportado violentos enfrentamientos armados entre los miembros de la Guardia de Honor Presidencial y las facciones leales a Cabello justo en las entradas de las instalaciones militares más importantes de la nación. La cifra actualizada de la fortuna masiva robada por la cúpula gobernante ahora se estima, según las nuevas auditorías internacionales forzadas por el Departamento del Tesoro, en la astronómica suma de $1 trillón estadounidenses, una cantidad de dinero tan inmensa que podría haber erradicado la pobreza en todo el continente americano 3 veces, pero que ahora solo sirve para alimentar el fuego de una guerra civil inminente y sangrienta. El hambre en las calles de las principales ciudades ha llegado a un punto de quiebre absoluto, donde la población civil ya no teme a las balas de la represión policial, sino que marcha directamente con una furia ciega hacia los centros de abastecimiento custodiados por francotiradores que, en un giro asombroso de los acontecimientos, están bajando sus armas ante la magnitud insoportable de la tragedia humana que tienen frente a sus ojos. En medio de este caos total, los 24 operadores fantasma de las Fuerzas Especiales Occidentales han comenzado la fase 2 de su misión secreta, que consiste en la decapitación estratégica de todo el sistema de mando y control del Estado. Se informa de manera extraoficial que las centrales eléctricas principales y los centros de procesamiento de datos de la policía política han sido desactivados por completo, no mediante el uso de explosivos convencionales, sino con virus informáticos de origen desconocido que han logrado borrar décadas de registros criminales y financieros en cuestión de segundos. Donald Trump, operando desde su centro de mando en Mar-a-Lago, ha emitido un mensaje televisado que está siendo transmitido en un bucle infinito a través de absolutamente todas las frecuencias de radio, televisión y plataformas digitales de Venezuela, advirtiendo con un tono gélido que el tiempo de la diplomacia ha muerto definitivamente y que la justicia más implacable vendrá del cielo si Maduro no se entrega de manera incondicional en las próximas 12 horas. El dictador, sumergido en un estado de psicosis y locura total, ha sido visto por testigos oculares dentro del búnker, arrojando lingotes de oro sólido contra los espejos de su habitación, mientras grita incoherentemente que nadie podrá arrebatarle su legado histórico, mientras el sudor frío de la derrota absoluta empapa su uniforme de gala. La presión insoportable ha hecho que incluso los aliados más cercanos de Maduro en el exterior, representados por las grandes potencias de Oriente, hayan comenzado a retirar a todo su personal diplomático y militar de élite en vuelos nocturnos secretos, dejando al régimen completamente huérfano y solo en un escenario global que ya ha decidido su destino final. La reunión clandestina entre Machado y Rodríguez es, en definitiva, el clavo final en el ataúd de una tiranía que pensó erróneamente que podía desafiar las leyes del mundo de forma indefinida, y ahora ese mismo mundo está respondiendo con una furia y una precisión tecnológica que no dejan el más mínimo espacio para la esperanza de los opresores. Mientras el mundo observa con el aliento contenido y las bolsas de valores globales
se desploman ante la incertidumbre? Un detalle macabro y fascinante ha salido a la luz desde las entrañas de la inteligencia militar avanzada. Se trata del famoso reloj de pulsera que Nicolás Maduro lucía con orgullo en sus últimas apariciones públicas, una pieza de alta relojería que todos pensaban era un simple exceso de vanidad dictatorial. Sin embargo, las investigaciones más recientes revelan que ese objeto no era una simple joya, sino un caballo de Troya tecnológico diseñado por los laboratorios más secretos de la Agencia Central de Inteligencia. Este dispositivo, que Maduro recibió como un supuesto regalo de un emisario diplomático de alto nivel, contenía un microsensor de frecuencia subatómica que ha estado transmitiendo cada latido de su corazón, cada susurro y su ubicación exacta en tiempo real, incluso bajo capas de plomo y hormigón reforzado. Gracias a esta tecnología, Donald Trump y el alto mando del Comando Sur han podido observar la degradación física y mental del dictador como si estuvieran dentro de su propia mente. Las grabaciones filtradas muestran a un Maduro que ha perdido toda conexión con la realidad, un hombre que en sus momentos de mayor delirio asegura ver el espíritu de Hugo Chávez manifestándose en las paredes de su búnker para recriminarle su fracaso. La cifra del saqueo total a la nación venezolana ha sido actualizada de nuevo por expertos financieros internacionales, situándola ahora en la inconcebible suma de $1.500.000.000.000. Este capital, que representa casi el doble del Producto Interno Bruto de muchas potencias europeas, se encuentra disperso en una red de ciudades subterráneas y bóvedas ocultas en regiones remotas del desierto de Gobi y en complejos industriales en el sudeste asiático. Delcy Rodríguez, consciente de que el reloj de la historia ha llegado a su hora final, ha comenzado a revelar a María Corina Machado los códigos de acceso a estas reservas de oro de sangre a cambio de una cláusula de protección que la exima de la ejecución sumaria que muchos sectores radicales del ejército ya están exigiendo. En las calles de Caracas, la situación ha pasado de la protesta al asedio total. Las fuerzas especiales de los países aliados han desplegado una flota de 150 buques de guerra que ahora forman un anillo de acero impenetrable alrededor de las aguas territoriales venezolanas, mientras que en el espacio aéreo, aviones invisibles de sexta generación realizan maniobras de combate sobre los palacios gubernamentales, rompiendo la barrera del sonido de manera constante para demoler la moral de los pocos leales que aún quedan. La presión psicológica es tan devastadora que se han reportado suicidios en masa dentro de la cadena de mando de la policía política, quienes prefieren el final definitivo antes que enfrentar la ira de un Donald Trump que ha jurado personalmente que no habrá lugar en el universo donde estos criminales puedan esconderse. El pacto entre Machado y Rodríguez se está consolidando como el único puente hacia una transición que evite el borrado total de Venezuela del mapa geopolítico. Mientras tanto, Maduro, en un último acto de salvajismo desesperado, ha ordenado la activación de un protocolo de tierra quemada, instruyendo a sus unidades de milicia para que destruyan toda la infraestructura petrolera y eléctrica del país antes de su caída. No obstante, estas órdenes están siendo saboteadas desde adentro por generales que ya han recibido garantías de la oposición y de Washington de que sus vidas serán respetadas si entregan la cabeza del tirano en una bandeja de plata. Solo comenté, el aire que se respira en Miraflores es el de un funeral anticipado, donde el olor a pólvora y traición es tan fuerte que opaca cualquier intento de propaganda oficialista. La gran pregunta ya no es si el régimen caerá, sino cuántos de sus integrantes sobrevivirán a la purga interna que ha comenzado a devorar a la revolución desde sus propios cimientos de barro y sangre. El colapso final ha dejado de ser una teoría para convertirse en una carnicería política de proporciones épicas donde el olor a traición impregna cada rincón del Palacio de Miraflores.
Los 24 operadores fantasma, cuya sola mención provoca temblores en los generales más endurecidos, han penetrado el tercer anillo de seguridad del búnker presidencial, utilizando una tecnología de camuflaje óptico que los hace virtualmente invisibles a los ojos humanos y a los sensores térmicos rusos. En este momento de caos absoluto, se ha confirmado que la fortuna acumulada por el clan Maduro ha alcanzado la cifra astronómica de 2 trillones de dólares, una suma que desafía toda lógica contable y que ha sido lavada a través de una red de satélites financieros que operan fuera de la jurisdicción de cualquier gobierno terrestre. Delcy Rodríguez, actuando como la arquitecta de la rendición final, ha entregado a María Corina Machado los protocolos de autodestrucción del sistema de vigilancia estatal, permitiendo que las fuerzas especiales occidentales tomen el control total de los centros de comando sin disparar una sola bala. Mientras tanto, la escena dentro del refugio personal del dictador es digna de una tragedia griega convertida en pesadilla moderna. Nicolás Maduro, completamente fuera de sus cabales, ha sido grabado por sus propias cámaras de seguridad intentando devorar documentos clasificados y golpeando las paredes de hormigón con una fuerza frenética hasta que sus manos sangran profusamente. Sus alaridos de desesperación se escuchan por los sistemas de ventilación, donde clama por una lealtad que él mismo destruyó con décadas de tiranía y crímenes atroces. La presión de Donald Trump ha pasado de lo económico a lo cinético, con el despliegue de ojivas electromagnéticas que han convertido todos los dispositivos electrónicos del alto mando militar en simples trozos de plástico inútil. Los generales, al verse privados de su tecnología y de sus comunicaciones, han comenzado a matarse entre ellos en una lucha fratricida por ver quién será el primero en entregar al dictador para obtener el perdón de Washington. La flota estadounidense, ahora compuesta por 200 buques de guerra y 3 grupos de portaaviones, ha creado un muro de acero tan denso que la luz del sol apenas se refleja en las aguas del Caribe, enviando un mensaje claro al mundo de que el destino de Venezuela está sellado bajo el poderío más grande que la humanidad haya visto jamás. María Corina Machado, con la autoridad que le otorga el respaldo total de la superpotencia del norte, ha comenzado a emitir órdenes directas a las guarniciones militares, quienes están deponiendo sus armas en masa al ver que sus líderes han huido o están en proceso de ser capturados. El miedo es tan profundo que incluso los colectivos armados que antes aterrorizaban a la población civil están escondiéndose en los túneles del metro, perseguidos por drones autónomos que utilizan inteligencia artificial para identificar y neutralizar a los objetivos de alto valor con una precisión quirúrgica. La escala del desastre para el socialismo del siglo XXI es total. Mientras los aliados internacionales del régimen, en un acto de cobardía sin precedentes, han borrado toda evidencia de su relación con Maduro, dejándolo solo en una jaula de oro y sangre que él mismo construyó. La reunión entre Machado y Rodríguez ha trascendido la política para convertirse en el tribunal de ejecución de una era de sombras, donde cada secreto revelado es un clavo más en el ataúd de un hombre que una vez se creyó invencible, pero que ahora no es más que un despojo humano gritando en la oscuridad de su propio infierno personal. El fin del régimen no es solo una transición política, es el exorcismo de una nación entera que ha decidido romper sus cadenas bajo la mirada implacable de un Trump que no descansará hasta ver el pabellón de la libertad ondeando sobre las cenizas de la dictadura. El sol finalmente se asoma sobre el horizonte de una Caracas que ya no reconoce las cadenas de su pasado, mientras el acto final de esta tragedia geopolítica alcanza su clímax absoluto bajo la mirada atenta de los satélites de todo el mundo. En una operación de precisión quirúrgica que será estudiada por siglos en las academias militares, los 24 operadores fantasma han ejecutado la extracción final de Nicolás Maduro desde lo más profundo de su laberinto de hormigón. El dictador,
reducido a una sombra patética de lo que alguna vez fue capturado mientras intentaba ocultarse en un conducto de ventilación, abrazando una maleta que contenía los códigos finales de las reservas de diamantes de sangre valoradas en otros 300.000 millones de dólares. Con esta captura, la cifra total del saqueo sistemático al pueblo venezolano ha sido certificada por el Fondo Monetario Internacional en la inconcebible cantidad de 5 trillones de dólares, una suma de dinero tan vasta que su reintegración al sistema financiero global requerirá décadas de supervisión por parte de una coalición liderada por los Estados Unidos. Donald Trump, en un movimiento que ha redefinido el orden mundial, ha aterrizado en la base aérea de La Carlota a bordo del Air Force One, custodiado por una flota de cazas de combate que han pintado los colores de la libertad en el cielo venezolano. Al descender de la escalinata, Trump ha sido recibido por María Corina Machado en un encuentro histórico que simboliza la resurrección de una democracia que muchos daban por muerta. En este momento, el acuerdo entre Machado y Delcy Rodríguez ha sido revelado en su totalidad, mostrando que la capitulación fue total y absoluta a cambio de la entrega de todos los depósitos de armas químicas y biológicas que el régimen había ocultado en la selva amazónica con la ayuda de potencias extranjeras. La estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido declarada legalmente como una organización criminal transnacional y sus activos en todo el planeta están siendo confiscados por un ejército de auditores cibernéticos que trabajan bajo las órdenes directas de la nueva administración de transición. El pueblo venezolano, en un estallido de júbilo que ha hecho vibrar los cimientos de toda la cordillera de los Andes, ha tomado las calles no para protestar, sino para comenzar la reconstrucción física de una nación que ha sido devastada por una guerra económica interna de proporciones bíblicas. María Corina Machado, investida con los poderes excepcionales otorgados por la Asamblea Nacional y el respaldo incondicional de la coalición internacional, ha firmado el primer decreto de libertad total, disolviendo oficialmente a la policía política y ordenando la liberación inmediata de los 300.000 presos políticos que se encontraban en las mazmorras del régimen. La justicia de Donald Trump no ha mostrado clemencia para los altos mandos que se negaron a desertar, quienes ahora enfrentan juicios sumarios en tribunales internacionales por crímenes que incluyen el tráfico masivo de estupefacientes y la ingeniería de hambrunas artificiales. Venezuela se prepara para convertirse en el motor energético y tecnológico del siglo XXI, con planes de inversión que superan los 10 trillones de dólares para transformar el cinturón del Orinoco en el complejo industrial más avanzado del hemisferio occidental. El fin de Maduro no es solo el fin de un hombre o de un sistema, es el colapso definitivo del experimento totalitario en las Américas y la victoria de una estrategia de presión máxima que no aceptó términos medios, mientras el avión que transporta a Maduro hacia su destino final en una prisión de máxima seguridad cruza el océano. El mundo entero entiende que ha comenzado un nuevo capítulo donde la soberanía y la libertad son protegidas por una voluntad de hierro que no teme usar toda su fuerza para erradicar el mal. La bandera de las 7 estrellas vuelve a ondear con un brillo que parece emitir su propia luz, marcando el inicio de un renacimiento que llevará a Venezuela a una prosperidad que eclipsará cualquier época dorada anterior, bajo la mirada vigilante de una alianza que ha jurado que la tiranía nunca más volverá a pisar este suelo sagrado.